Has ido a cenar a casa de unos familiares o de unos amigos y la comida no era muy buena. Has comido lo suficiente para no quedar mal, para cumplir, pero vuelves a tu casa con mucha hambre. Esa es más o menos la situación que tenemos en la conversación de hoy. Antes de pasar a la conversación, vamos a ver la palabra hambre. Yo he dicho que vuelves a casa con mucha hambre. Hambre es una palabra femenina, pero cuando decimos el hambre, usamos el artículo masculino, el hambre. Lo mismo pasa, lo mismo sucede con agua, con alma y con otras palabras que empiezan con lo que se llama sílaba tónica A. ¿Qué quiere decir sílaba tónica A? Que la palabra empieza por A o por H-A y el énfasis está en esa sílaba inicial. Agua, alma, hambre. Para evitar la repetición del sonido A, la hambre, usamos el hambre. Pero cuando va esa palabra con un adjetivo, mucho, en este caso mucha hambre, se mantiene el femenino. Solo con el artículo se usa el masculino. La Real Academia Española de la Lengua dice que con el indefinido un también se puede decir una hambre tremenda o un hambre tremenda. Una técnica para recordar el vocabulario. Todos los que estudiamos idiomas, yo me incluyo, experimentamos, vivimos, sufrimos una frustración con el vocabulario. ¿Por qué? Porque leemos palabras, escuchamos palabras y las reconocemos, pero cuando queremos usar esas palabras en la conversación no vienen a la cabeza, no están asentadas en nuestra memoria y no podemos usarlas tan rápidamente como quisiéramos. Bien, una técnica para recordar el vocabulario es la siguiente. Definir en español, en este caso, en la lengua que estudiamos, definir esas palabras. Ejemplo. Es un ejemplo un poco básico. Digamos que una persona no puede recordar la palabra mesa. ¿Bien? Pregúntate, ¿qué es una mesa? Define en español mesa, pero defínelo como se lo explicarías a un niño de 6, 7 años. Una mesa es una tabla de madera, es un mueble, es algo, si quieres una palabra un poquito más indefinida, es algo que tiene dos partes, 4 patas, 4 soportes, normalmente, y una superficie plana, y en esa superficie uno puede comer, puede trabajar. Eso es una mesa. Vale. Lógicamente, si tenemos que definir una palabra que sale, por ejemplo, en la conversación, la palabra gracioso, ya es un poquito más difícil. ¿Qué es una persona graciosa? No es lo que parece en inglés. Cuidado con los hablantes de inglés o las personas que sabéis inglés muy bien. Este es lo que llamamos un falso amigo. Gracioso en español no significa, como en inglés, generoso. No. En español, gracioso significa divertido. Graciosa es la persona que hace reír a los demás. Hace reír, causa la risa. Hacer con ese valor causativo, muy común. La persona graciosa hace reír a los demás. Y ese es el sentido en el que se usa lógicamente en la conversación. Aunque, conector importante, en la conversación se usa con un valor sarcástico. Lo vas a ver, es muy interesante. Bien, en esta conversación, dos amigos charlan sobre su fin de semana. Y van a usar
casi exclusivamente un tiempo verbal. Lo vas a reconocer enseguida. Mi pregunta, y vamos a hablar de esa pregunta después de la conversación, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué usan ese tiempo verbal y no otros tiempos del pasado? ¿Por qué? Tú lo vas a escuchar y vas a responder y después comentamos eso. ¿Has hecho algo interesante este fin de semana? Pero hombre, que la gente joven ya no dice fin de semana. Ah, ¿no? ¿Y qué dicen? ¿Sábado y domingo? Muy gracioso. No, ahora se llama finde, así de sencillo. Vale. Entonces, ¿has hecho algo interesante este fin de? Ha sido increíble. Hemos hecho de todo. He hablado con mucha gente y además he practicado varios deportes. ¿Dónde has estado? Varios vecinos del edificio donde vivo hemos pasado 2 días en el campo, en la casa de uno de ellos. Tú no los conoces. Son gente muy divertida y muy deportista. Cuenta, ¿qué ha pasado? En la casa hay una piscina enorme. Hemos jugado al waterpolo y hemos organizado competiciones. También hay una pista de tenis y hemos organizado un campeonato por parejas. No he ganado nada, pero estoy agotada. ¿Cuándo has vuelto? ¿Hoy? Sí, hoy a mediodía. Nos hemos levantado muy temprano y hemos caminado por un bosque cercano a la casa. Luego hemos limpiado todo y he llegado hace un par de horas. O sea, que esta noche vas a dormir bien, ¿eh? Seguro, pero antes tengo que cenar fuerte. Si te digo la verdad, no hemos comido muy bien. ¿Y eso? Es que mi vecino Antonio, que vive justo debajo de mí, se ha encargado de cocinar y no lo ha hecho muy bien. Tengo un hambre que me muero. Vaya mujer. Si quieres, vamos a tomar algo y comemos algunas tapas. Yo también tengo hambre. Perfecto. Así me cuentas qué has hecho tú. Muy bien, aunque lo mío se cuenta rápido. Hoy me he levantado tarde, he visto la tele y mi mujer y yo hemos puesto un poco de orden en el apartamento. Eso también es hacer deporte. Sí, claro. El tiempo verbal que se usa, en su mayoría, es el perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usamos el perfecto? ¿O por qué usan estas dos personas extrañas? ¿Por qué usan el perfecto en esta conversación? Porque el tiempo en el que hablan, el momento en el que hablan, está incluido en el fin de semana. Claramente la conversación tiene lugar el domingo por la tarde, el domingo por la noche. Y el domingo es todavía parte del fin de. Me resisto a usar fin de, porque cuando yo crecía en España, cuando yo era niño en España, y no solo niño, sino también adulto en España, no usábamos fin de, nadie usaba fin de. Esto es una cosa nueva de los jóvenes. Por eso, para mí es más normal decir el fin de semana. Bueno, pues estas dos personas hablan dentro del marco temporal del fin de semana y por eso usan el perfecto, traen el pasado al presente. Típica definición del perfecto en español. Bien, ese es el motivo. Vamos a hacer un ejercicio que consiste en tomar 10 formas del perfecto que aparecen en la conversación y las vamos a cambiar al indefinido, al pasado simple o perfecto simple. Tú lo vas a hacer. Yo te digo la palabra en el perfecto, tú la dices en el indefinido y yo la digo después en el indefinido para que tú puedas comprobar si es correcto o no. Hacemos este ejercicio y después pasamos a las 7 explicaciones de gramática y de vocabulario y al final de la lección, la lectura más despacio. Has hecho. Hiciste. Ha sido. Fue. Has estado. Estuviste. Hemos pasado. Pasamos. Ha pasado. Pasó. Ha habido. Hubo. He llegado. Llegué.
Se ha encargado de. Se encargó de. Me he levantado. Me levanté. He visto. Vi. Estupendo. Y ahora vamos a ver algunas palabras que pueden ser difíciles de comprender. ¿Tienes alguna idea, María? Sí, vamos a empezar con la palabra joven, la gente joven. Muy bien, es una palabra importante. La gente joven, los jóvenes, son las personas que tienen 15, 20, 30 años, son las personas que no son mayores. Son personas jóvenes, personas entre 15 y 30 años, más o menos. Como tú y yo, más o menos, gente joven. Efectivamente. Muy bien. Vecinos. Los vecinos, muy bien. Los vecinos son las personas que viven cerca unos de otros, las personas que viven en el mismo edificio, por ejemplo, o si viven en una casa, las personas que están cerca de la casa donde uno vive. Vale. Y tenemos también por parejas, un campeonato por parejas. Un campeonato por parejas. Las parejas en los deportes es 2 personas contra otras 2 personas. Por ejemplo, es muy típico en el tenis. El tenis puede ser individual o por parejas. Más adelante yo digo que después de jugar o de hacer tanto deporte estoy agotada. ¿Qué quiero decir con eso? Agotado significa muy cansado. Una persona que ha hecho mucho deporte o ha trabajado mucho y al final no tiene fuerzas. Está muy, muy cansada. También tenemos la palabra bosque. Bosque. El bosque es el conjunto de árboles, ¿sí? Cuando uno va al campo, va fuera de la ciudad, encuentra un grupo de, 100, 200, 1000 árboles y eso es un bosque. Después tenemos un verbo encargarse de. Se ha encargado de cocinar. Encargarse de algo. Esa es difícil de explicar. Se encarga de cocinar significa que es la persona que va a cocinar, la persona que tiene la responsabilidad de cocinar. Si yo me encargo en una fiesta, me encargo del vino, eso significa que yo soy la persona que compra el vino y lleva el vino a la fiesta. Muy bien. Y ya por último, la última palabra es hambre. Tengo un hambre que me muero. Muy bien. Fácil porque yo ahora mismo también tengo hambre, tengo ganas de comer. Entonces, tener hambre es cuando uno necesita comer. Uno no ha comido en varias horas y tiene ganas de comer, tiene necesidad de comer. Eso es tener hambre. ¿Has hecho algo interesante este fin de semana? Pero hombre, que la gente joven ya no dice fin de semana. No. ¿Y qué dicen? ¿Sábado y domingo? Muy gracioso. No, ahora se llama finde, así de sencillo. Vale. Entonces, ¿has hecho algo interesante este finde? Ha sido increíble. Hemos hecho de todo. He hablado con mucha gente y además he practicado varios deportes. ¿Dónde has estado? Varios vecinos del edificio donde vivo hemos pasado 2 días en el campo, en la casa de uno de ellos. Tú no los conoces. Son gente muy divertida y muy deportista. Cuenta. ¿Qué ha pasado? En la casa hay una piscina enorme. Hemos jugado al waterpolo y hemos organizado competiciones. También hay una pista de tenis y hemos organizado un campeonato por parejas. No he ganado nada, pero estoy agotada. ¿Cuándo has vuelto? ¿Hoy?
Sí, sí. Hoy a mediodía. Nos hemos levantado muy temprano y hemos caminado por un bosque cercano a la casa. Luego hemos limpiado todo y he llegado hace un par de horas. O sea, que esta noche vas a dormir bien, ¿eh? Seguro. Pero antes tengo que cenar fuerte. Si te digo la verdad, no hemos comido muy bien. ¿Y eso? Es que mi vecino, Antonio, que vive justo debajo de mí, se ha encargado de cocinar y no lo ha hecho muy bien. Tengo un hambre que me muero. Vaya, mujer. Si quieres, vamos a tomar algo y comemos algunas tapas. Yo también tengo hambre. Perfecto. Así me cuentas qué has hecho tú. Muy bien, aunque lo mío se cuenta rápido. Hoy me he levantado tarde, he visto la tele y mi mujer y yo hemos puesto un poco de orden en el apartamento. Eso también es hacer deporte. Sí, Es una claro. lección completa, ¿verdad? Con lectura a dos velocidades distintas, vocabulario, gramática, técnica de vocabulario para recordar las palabras. Ya sabes que esta conversación forma parte de un grupo de conversaciones, las tienes a tu disposición para ver cómo funciona la lengua en la práctica. Nos vemos en la siguiente conversación.